Mi nombre es Raúl Leonardo Bravo. Curso la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Fermín Toro de Caudare. El tema que les voy a exponer, o el cuadro comparativo del que les voy a hablar, trata sobre la energía eléctrica en alta tensión, HVAC, que es alto voltaje en corriente alterna, y HVDC, alto voltaje en corriente directa, de línea de transmisión dictada por el ingeniero Andrés Soto, profesor de la asignatura. Bueno, como les vengo diciendo, la línea de transmisión de energía eléctrica en alta tensión, HVAC y HVDC, está constituida, en el caso de HVAC, alto voltaje en corriente alterna, de subestaciones elevadoras y subestaciones reductoras. Las líneas de transmisiones trifásicas, las cuales están comprendidas o constituidas por áreas aéreas y subterráneas, líneas de transmisiones aéreas y subterráneas. Las líneas aéreas están comprendidas por estructuras de soporte, entre las cuales entran lo que son las torres, tipo corona y torres normales, donde se destinan los conductores, aisladores y compensadores reactivos. Los compensadores reactivos evitan las pérdidas de energía en el trayecto cuando se transmite la energía de un punto a otro punto. Las subterráneas están comprendidas por cables y compensadores reactivos, de lo que ya le hablé. En cambio, los sistemas de transmisión HVDC, alto voltaje en corriente directa, están comprendidas por subestaciones convertidoras de corrientes, o sea, de AC a DC, y también igual línea de transmisión monopolar y bipolar. Estas líneas de transmisión también están estructuradas de la siguiente manera: aérea, puede ser aérea o pueden ser transmitidas subterráneamente. En la aérea también está constituida por torres, de las que ya les mencioné, conductores, aisladores, pero en vez de compensadores reactivos, esta tiene un electrodo de tierra opcional. La subterránea está constituida por cables y el electrodo de tierra antes mencionado. El HVAC posee, o sea, tenemos acá el circuito eléctrico monofásico equivalente de la línea de transmisión en corriente alterna es el siguiente. Lo vamos a presentar por acá. Este es el esquema de una línea de transmisión en HVAC. Y tiene los siguientes parámetros: voltaje de suministro, corriente de suministro, tiene resistencia, tiene inductancia, capacitancia media y la corriente de pérdida, voltaje de pérdida. Esta línea está establecida de la siguiente fórmula, que se da de la siguiente manera: la impedancia igual a la resistencia más el ángulo por la reactancia capacitiva igual a la resistencia más el ángulo por el trabajo inductivo, eso igual a la resistencia más el ángulo por 2 que multiplica por la frecuencia por la inductancia, y esto nos queda que la reactancia capacitiva es igual a menos el ángulo sobre el trabajo capacitivo igual a menos el ángulo que multiplica a 2 por la frecuencia, por pi por la frecuencia por la capacitancia, ¿no? Estos parámetros antes mencionados en la figura modelan, por lo menos el R modela la disipación de la potencia debida a no idealidad del conductor, o sea, por pérdida en Joule, por efecto de Joule. La inductancia, que es la L, inductancia, esta modela el proceso de almacenamiento energético de forma de campo magnético. La capacitancia, que es la C, modela el proceso de almacenamiento energético del campo eléctrico. Okay. Los comportamientos de los parámetros R, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, varían dependiendo de la frecuencia y la longitud. Por ejemplo, la resistencia aumenta con la frecuencia y la longitud. Ojo, la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia y la longitud.
y la reactancia capacitiva solo aumenta con la frecuencia y disminuye con la longitud. El circuito eléctrico de una línea de transmisión en HVDC es el siguiente. Tenemos que, es este que está acá, en HVDC, alto voltaje, corriente directa, también posee los parámetros de voltaje de suministro, corriente de suministro, resistencia, pero no tiene inductancia, a diferencia del HVAC. Tiene su corriente de pérdida, voltaje de pérdida, y está constituido por la siguiente fórmula. Si la frecuencia es igual a 0, esto implica que la reactancia inductiva es igual a 0 y la reactancia capacitiva es infinita. Esto implica que la impedancia va a ser igual a la resistencia. Okay. Los aisladores también nos producen pérdida por conductancia, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hablamos también que en corriente alterna la misma tensión de operación de los cables son más gruesos y pesados que los de corriente directa. Esto se utiliza por lo general 2 haces de conductores en DC, mientras que en AC se utilizan 3 conductores, o sea, es trifásico. En AC son 2 porque es polarizado, es positivo o negativo, y en AC trabaja con desfasaje entre ellos, son 3 conductores. También podemos decir que en comparación del HVAC y el DC, el AC utiliza más torres por lo antes expuesto, por el tipo de conductor que es mayor diámetro, a diferencia del DC, utiliza menos torres y torres más bajas que las de AC. En los sistemas de DC no presenta problemas de inestabilidad por la frecuencia. En cambio, el de corriente alterna, sí, porque ella es generada y, como le digo, trabajan con desfasajes. Al fallar la generación, o sea, perder sincronismo, produce falla, lo cual saca de servicio el sistema. En cuanto a las potencias del AC, se dice que si la falla, o sea, al perderse una de las fases, disminuye en un 33% su potencia. En cambio, el DC, al fallar el sistema, una de las fases, irse a tierra, la potencia pierde un 50%. Para resumir acá, nos dice que es mejor el HVDC, pero es muy costoso, ya que usa tirictores de potencia que los cuales se cuestan demasiado real. En cambio, el HVAC es bueno y a su vez es más económico con respecto al otro, debido a que solo utiliza transformadores, elevadores y reductores. Bueno, muchas gracias. Se despide Raúl.